Lo que observas es lo que terminarás creando. Sí, es uno de los más grandes poderes que tenemos los seres humanos. Lo que observamos con frecuencia es hacia donde nos dirigiremos. Hay tendencia hacia ir hacia aquello que estamos observando con frecuencia y también lo creamos. De eso hablaré el día de hoy en el episodio 140 del podcast de Alejandro Ariza. Vamos a comenzar. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Bienvenidos este domingo 11 de octubre. Me da muchísimo gusto transmitirte una vez más algunas reflexiones que a mí en lo personal de verdad disfruto enormemente compartir contigo. Hoy procuraré ser breve y quiero decirte que me inspiro en un capítulo de mi libro Cree en ti. De hecho, el capítulo de cierre. A ese capítulo lo llamé Observa paz y la creas. De eso hablaré más adelante. Pero hoy sincroniza el que tuve el impulso de hablarte sobre este tema en ya que bárbaro, el capítulo 140 de nuestro podcast, porque estaba viendo un cartón de el caricaturista Paco Calderón de este domingo, en donde, me llamó la atención que habla de un personaje que a mí siempre me impresionó desde que era niño y pocos hablan de él. El famoso Pelayo. Fue un tipo que simplemente te diré que fue el programa de mayor rating en la televisión mexicana hace 50 años. Por eso, si tú estás muy joven no sabes ni de qué estoy hablando, pero se llamaba Juan Pirulero, o también luego le cambiaron el nombre a Sube Pelayo Sube, y no era otra cosa más que ver a la gente cómo podría ganarse un premio si se sometía a todo tipo de vejaciones, para deleite del público que gozaba con la humillación del concursante. Y sí, de hecho, en varias de mis conferencias recientes, haciendo alusión a este programa, para aquellos que lo vieron, y si no, hoy en la máquina del tiempo que puede representar YouTube, tú puedes buscar el concurso del palo encebado, que era muy famoso ese concurso para el cierre de Sube Pelayo Sube, en donde a una humilde persona le decían: hasta arriba de este palo que está encebado, lleno de grasa, está un premio que te puedes llevar si puedes subir. Obviamente era un absurdo, pero el deseo vehemente de la gente humilde por lograr ganarse ese premio hacía que hicieran hasta lo imposible mientras la gente se reía. Cualquiera, tal cual lo comparte en su cartón de hoy Paco Calderón en el Reforma, yo creo que cualquiera que se encontrara con el líder de este programa, Luis Manuel Pelayo, el animador, cualquiera se imaginaría que si saliera a la calle pues lo lincharían por cómo favorecía la burla y el desdén de la persona humilde luchando por un humilde premio también. Pero y no la gente no tan solo no lo linchó, lo adoraban de verdad, por creer que era un benefactor del humilde a través de la burla, pero el programa desapareció. Sin embargo, pues ahí hay una crítica que muy atinadamente creo que hace Paco Calderón, en donde pues el dirigente máximo de nuestro país hace lo mismo que Luis Manuel Pelayo. Hay burla, mucha burla, pero hay promesas de algún premio para el humilde en una forma ridícula. Y pues lejos de que se merezca un desdén, se le aprecia. Esto me llevó a pensar que hace un tiempo, yo no sé si tú luego puedes escribirme por aquí, a ver si te fijaste, hubo una película de Disney de dibujos animados relativamente reciente, creo que la habré visto hace 3 años, y creo que hablaba sobre el mundo de Internet.
Y si tú has visto películas de Disney, de dibujos animados, obviamente llevan un ritmo extraordinariamente rápido para captar la atención de un niño. Si tú bajas el ritmo, pierdes la atención. Entonces la película habla muy rápido de los dibujos, los diálogos, pero hubo un diálogo en donde una experta que hablaba sobre los videos de YouTube en esta película de dibujos animados, que explicaba el internet en Disney, fue fortísimo. Me acuerdo que cuando yo oí esa frase, ya no sé qué dijo luego la película. Yo dije, wow, la experta, según esto en esta película de Disney, de dibujos animados, explicaba a los participantes que de los videos más vistos, demostrado en estadística en YouTube, por la humanidad entera, son aquellos en donde se muestra la tragedia humana. Eso es lo que más atracción genera para el televidente de YouTube, digamos, ¿no? El YouTube vidente. Qué fuerte, ¿no crees? Porque lo decía muy rápido, sigue hablando y bla, 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 bla. Pero yo lo capté. No sé si tú lo captaste, si viste esta película y te hace eco lo que te estoy diciendo. Pero qué fuerte que exista la estadística. Que los videos de mayor rating de todo YouTube son aquellos en donde se muestra la tragedia humana. El que se cae, el que se le rebota una tabla en la cara, el accidente en la gimnasia. Y bueno, eso me hizo pensar que efectivamente hay hasta programas ahora de televisión que coleccionan esos fragmentos de YouTube y los suben como entretenimiento. Yo me acuerdo que cuando estaban abiertos antes de la pandemia los restaurantes, había una taquería que yo visitaba mucho aquí en México y me sorprendía que en las monitores del restaurante para entretenimiento estaba ese canal en donde constantemente solamente se comunicaban tragedias y veías la atención de la gente y la risa. Bueno, esto a mí me ha hecho pensar en esta, pues precisamente, tragedia de la tragedia. Porque afirmo desde hace muchos años un fenómeno psicológico que lo vengo observando y para mí es una ley. Lo que el ser humano observa es hacia donde tiende y de hecho lo crea. Por eso el día de hoy, por supuesto que la recomendación más importante es invitarte, dado que esto existe, y ante esta alarma que quiero compartir contigo, en estos ejemplos que di, que son muy delicados cuando te detienes a pensar en ello, ¿qué te parece si, creando una nueva conciencia, volteamos el objetivo usando la misma estrategia? ¿Por qué no mejor observamos paz y así la creamos? Por eso quiero empezar a leer para ti este postulado con el que cierro incluso mi libro de Cree en Ti. Ya próximamente, al fin, espero yo, el relanzamiento de la edición más novedosa de mi libro Cree en Ti. Y este es el capítulo de cierre que por algo lo dejé como la cereza del pastel. Te repito, llamado Observa Paz y la creas. Y dice así: ¿en qué te fijas? Porque a eso le darás vida. Observar da vida al observado. Vivo en la certeza de que solo, única y exclusivamente aquello que elijamos observar es lo que tiene vida para nosotros por el poderoso hecho de observarle. Y con esta vida generada por observar es que cobra facultad para influenciar. Pero aprende esta nueva conciencia. El poder de influencia que tiene algo, nosotros mismos se lo damos al darle vida por observarlo. De lo contrario, no podría tenerlo en absoluto. Cuando te pregunté, ¿en qué te fijas?, lo puedes entender como un cuestionamiento de hacia dónde observas, o también se puede entender como aquello a lo que te has sujetado. Por eso te fijas. Y si combinamos ambas ideas, podría ser aquello en lo que te quedas y que por ello siempre lo observas, dándole vida así para ti por siempre. Veamos las consecuencias de tu poder para elegir en qué te fijas. Piensa, ¿qué pasaría
Si todos los medios de comunicación no tuvieran el más mínimo interés de publicar las declaraciones de determinada persona, nadie se enteraría. Luego, esa persona a nadie influenciaría. Estaría como muerta por no ser observada. ¿Qué pasaría si ningún noticiero comentara absolutamente nada de determinado suceso? Nadie se enteraría y ese suceso simplemente no existiría para toda la gente que no lo observó. Un suceso no tiene vida propia, sino que se la dan los que lo observan, y si una vez observado el suceso tendiera a morir, hay quienes se encargarían de resucitarlo constantemente, tan solo con volver a observarlo mediante el hecho de hablar de él, tan solo con volver a conferirle atención. El suceso ya habrá pasado, pero para quien sigue hablando de él y sigue hablando de él, sigue sucediendo. Aprende. Todo aquello que comunica una tragedia, en ese mismo momento se convierte en parte de dicha tragedia. Y eso te incluye a ti. Te comento esto porque ayer que salía a una junta de trabajo en el camino, mi asistente me comentó: doctor, ¿ya se enteró de...? Y en ese mismo momento le interrumpí con otra pregunta: ¿es algo bueno o malo lo que me vas a comentar? Malo y terrible, me dijo. Entonces, disculpa, pero no lo quiero escuchar, le respondí. Luego de un rato terminé enterándome, porque la magnitud de vida que los miles de observadores le dieron al suceso lo hizo rebosar de esa vida e influencia hasta el grado de llegar a millones, hasta a mí, y muy someramente, con un mínimo soslayo, me enteré de la noticia. Me sorprendió que durante ese suceso, al mismo tiempo, yo me encontraba en mi hogar tremendamente concentrado en la creación de nuevas ideas para ayudar a la gente. A la misma hora que se transmitía la noticia como polvorín, yo me encontraba inmerso en un divino momento de creatividad para el diseño de una nueva sección para ayudar a más personas a través de mi página de internet. Cada quien elige en qué se fija. Ayer mismo recibí una llamada de un querido amigo mío que es músico, y a diferencia de otras personas, él no me comentó nada de la noticia. Y es que me enteré que estuvo todo el día metido en el estudio terminando los más hermosos arreglos para su nuevo disco. Todo el día su mente enfocada en la creación de arte, todo el día. Así, solo observó la realidad a la que le dio vida, la magia de su arte. Cada quien elige en qué se fija, y así, a qué le da vida. El día de hoy, ya siendo otro día, todavía hubo gente que me comentó si me había enterado de lo de ayer. Mientras hoy había gente en sus oficinas y casas donde repasaban, revivían la noticia con sus relatos, yo me encontraba leyendo un interesantísimo libro acerca de ángeles y su influencia y comunicación con los humanos a través de la intuición. Cada quien elige en qué se fija y con ello le da vida. Tú le das vida a un monstruo que te viene a atacar y le das vida por el simple hecho de observarlo. Deja de observar al monstruo y lo matas. Deja de hablar del monstruo y lo matas por siempre. Comenta un poquito de él y lo reanimas para que venga por ti. Tú le puedes dar vida a un infierno de tanto verlo. Incluso hasta meterte a vivir en él. Si estás leyendo esto, si estás escuchando aquí, te felicito. Estás aprendiendo a darle vida a algo por el simple y poderoso hecho de observarlo. Imagínate, tú le estás dando vida a mis postulados porque los estás observando. De lo contrario, serían letras muertas, palabras sin sonido. Pero juntos, tú y yo, aquí, estamos dándole vida a la paz y a la armonía que tanto necesita el mundo. Porque de eso se trata todo lo que hago y muestro para ser observado en el libro Cree en Ti y en todo lo que hago en Nueva Conciencia. Pues bien, vamos avanzando en este capítulo, en estas reflexiones que estoy disfrutando tanto compartirte, y creo que es buen momento para hacer una pequeña pausa. Volvemos. Ayudarte a entender para que vivas mejor.
esa es la misión, porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza. No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice Consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bien, ya estamos de vuelta en el episodio 140 del podcast de Alejandro Ariza. Repito, no sabes qué gusto me da que me acompañes y que estemos aquí reflexionando en temas que sin duda buscan cumplir la misión de mi vida, ayudarte a entender para que vivas mejor. Y bueno, pues continuando con el capítulo de Observa Paz y la creas, el último capítulo de mi libro Cree en ti, mismo que pues ya lo puedes conseguir entrando a mi página alejandroariza.com, en la tienda, en libros. Ya está disponible y también estoy feliz de compartirte que lo puedes empezar a leer desde ya, la más novedosa, la más reciente edición que todo el año, desde inicios del año, lo actualicé. Ya también digitalmente en Amazon, en amazon.com.mx y puedes conseguirlo en su versión digital y en menos de 30 segundos ya lo tienes en tu celular, en tu computadora, en tu dispositivo Kindle, para disfrutar de su lectura. Pero vamos a continuar con las reflexiones que vengo compartiendo contigo. El mismo fenómeno que vengo explicándote pasa en las relaciones humanas. Observa los defectos de alguien y ahí le darás vida al monstruo que todos llevamos dentro. Querrás huir de él o atacarlo. Elige observar las cualidades y bondades de alguien y ahí le darás vida al ángel que todos llevamos dentro. Querrás estar junto a él. Querrás convivir más con ella, disfrutar de su compañía. A lo que observes, le darás vida. Imagina esta escena. Un día amanece y no hay noticieros. No se reparte el periódico. No abre ningún puesto de revistas. No hay conexión en ningún portal de internet donde informen del mundo actual. Un día misterioso donde nadie se entera de nada de lo que pasa allá afuera. Un día donde solo así se pudiera observar hacia adentro. Ese maravilloso día, entonces, no pasaría nada malo. Ese día, al no haber periódicos, al no haber noticieros, la gente se vería obligada a buscar qué ver en otro lado. Imagina que la gente de ese día empieza a leer hermosos ensayos que tenía arrumbados ahí en su casa, o simplemente sale al parque a ver las plantas y niños jugar, o lee alguna exquisita receta de cocina, o visita alguna extraordinaria página de internet donde el autor ayuda al ser humano a entender para que vivan mejor. Créeme, ese día, ese maravilloso día, todo el mundo sentiría una poderosísima sensación de paz, casi inexplicable, porque se infiltraría en todos los lugares del mundo. Ese día, crearíamos paz para el mundo por haberla observado. Si la hipotética postura que te invité a imaginar en el párrafo anterior se te figura una utopía y dices, ¡ay, eso es imposible!, te confiero la razón. Pero hay una hermosa paradoja aquí. Si se te figura imposible para todo el mundo, como lo planteé, al mismo tiempo es perfectamente posible para ti solo y unos cuantos más que lo deseen. Tú y esos cuantos más son los que necesita el mundo para crear paz.
¿Cuánto dinero se perdería, para unos cuantos, en un día si no se vendieran periódicos? ¿Cuánto dinero se perdería, para unos cuantos, si no se produjeran noticieros con noticias alarmantes de alto rating? Por ello, tienes razón. Mi postura es una utopía, pero tan solo si la imaginamos universalizada. Pero para ti, en tu universo, es perfectamente posible. Si bien quizá una nueva conciencia no se pueda para el mundo entero, en un solo día, pues sí se puede perfectamente para ti en tu mundo y por siempre. Ahí entras a tu paraíso. Tú sí puedes elegir hoy un día donde no leas ningún periódico, no veas ningún noticiero, no aceptes conversar con nadie que sea la tragedia al comentarla. No navegues por internet en busca de los últimos avances en la noticia. Eso sí puedes elegir y lo puedes hacer todos los días. Yo llevo así los últimos 25 años de mi vida y mira, no me ha pasado nada malo, salvo que no tengo la más mínima idea de lo que pasa allá afuera muchas veces y no me interesa. Estoy tan tremendamente ocupado en mi paraíso, construyendo mi paraíso, lo que pasa en mi interior, con mi interna alegría para vivir, con mi interna capacidad para sentir a Dios, y así todos los días. Que lejos de que alguien me juzgara de ignorante, pues curiosamente me la paso los días enseñando, dictando conferencias a miles de personas y cientos de empresas que pagan por escucharme. ¿Por qué será si tan poco sé del mundo actual? Me invitan con frecuencia a varias estaciones de radio, tanto nacionales como extranjeras, y en varias de ellas me pagan porque les diga algo. ¿Por qué será si sé tan poco del mundo actual? Me la paso autografiando libros y libros que la gente compra al final de mis conferencias. ¿Por qué será? Pues quizá por lo que me fijo. Por el paraíso a donde he decidido enfocar mi mente en los últimos años de mi vida, al bien y a la ayuda al prójimo. A eso le doy vida porque lo observo diariamente. Y en mi mundo todo está bien. Lógicamente. Tú, como cualquiera de nosotros, puedes hacer tu mundo verdaderamente pacífico y amoroso, un mundo paradisíaco donde todos estén básicamente bien. Basta que elijas ver la paz y el amor todo el tiempo, y nada más que eso. Y no es que no quieras ver lo otro y seamos evasores de la realidad. No. Más bien nos transformamos en creadores de otra realidad. Eso sí, tan poderosa y auténtica como la que cualquiera otro desee ver. Una realidad de amor y paz que sí existe. Pero aquí está, siempre. Tan solo hay que elegir verla para darle vida. Observa paz y la creas en ese momento. Te invito a que sigas con nueva conciencia diariamente, día tras día, todos los días, ya que con suerte en algún momento de nuestra vida, nuestras visiones se pueden encontrar y juntos daríamos vida a un mundo hermoso, pero ahora viéndolo los dos, lo que lo haría más hermoso aún. Observa paz y en ese momento la creas, para que así, en ese lugar que creaste, pronto nos encontremos. Tal como lo hice yo al terminar de leer lo que acababa de escribir, por favor imagina que te habla Dios con lo que te dije, o más bien me dictó. Y aquí, en este podcast, escuchaste. En la última frase anterior, porque en verdad creo que nos habló a ti y a mí. Nos invita a su paraíso. Y sí, le creo. Observa paz y en ese momento la creas. Para que así, en ese lugar que creaste, pronto nos encontremos. Atentamente, Dios. Cree en ti y creas para ti tu paraíso cuando ves paz y la comunicas, transformándote así en parte de ella. O creas tu infierno viendo tragedias y comunicándolas, convirtiéndote así en parte de la tragedia. Pues bien, estoy feliz de haberte leído este capítulo de mi libro Cree en ti, que si te detienes a reflexionar, de verdad que está lleno
de un mensaje, de una aplicación tremendamente práctica que puedes llevar a cabo desde ya. Te confieso algo para que no me digas que no te lo dije. Al principio, si es de las primeras ocasiones en las que decides adquirir una nueva conciencia y seguir la filosofía de Alejandro Ariza, de no ver noticieros, no leer los diarios, no engarzarte a lo que pues claramente ya está identificado lamentablemente como una fuente de entretenimiento. Los noticieros, la polaridad, el cómo unos le reclaman a otros, esos otros le devuelven las frases y las groserías a los primeros, y los críticos del sistema contra el sistema y los líderes del sistema contra los críticos. De verdad se empieza a hacer una novela y se empieza a hacer un atractivo. Y de hecho, si los pleitos son atractivos, hombre, pues es una fuente de rating para los noticieros, y tú, sin darte cuenta, estás pagando un precio altísimo emocionalmente hablando por este nuevo tipo de entretenimiento. Respeto mucho que alrededor de esta época, cerca del Día de Muertos, esté pues de moda algo que de verdad yo nunca voy a entender, ¿no? El gusto por ver películas de terror y miedo y caray, desde mi primer libro, Nueva Conciencia, caray, hace ya casi 30 años que lo publiqué, ahí claramente dije que ver películas de terror durante 6 horas continuas, habrá gente que se echa Viernes 13 parte 1, parte 2, parte 3, y bueno, eso está demostrado que psicológicamente genera un daño emocional muy semejante a haber vivido varias escenas de esas en la vida real. Es un tema que si quieres también profundizar, bueno, está ahí, en mi primer libro, Nueva Conciencia. Una de las técnicas que comparto para incrementar la autoestima es que ya no veas películas de terror. Bueno, pues hoy es más o menos una variante, ¿eh? Cuando te recomiendo que no veas películas de terror es casi lo mismo que decirte no veas noticieros, que es más o menos lo mismo. Entonces, si el día de hoy aceptas este desafío, te lo advierto, al principio familiares y amigos te van a criticar. Van a decirte que es incluso hasta imprudente que estés viviendo un mundo paralelo e irresponsable no saber de lo que está sucediendo hoy en día. Yo te digo, llevo 30 años y no ha pasado nada, y aún así, para colmo, me invitan a ser fuente de contenido, de información. Entonces, es un mito eso de que hay que estar constantemente bien informado del mundo actual. Conviene de vez en cuando una salpicadita muy soslayadamente, y sobre todo si ya estás en un nivel de vida en donde empieza a tener relación, por ejemplo, tus finanzas con los movimientos de ciertos gobernantes. Bueno, hay que estarle echando un ojito a lo que sucede, pero no más allá de lo mínimo indispensable. Aquí el mensaje, espero dejártelo muy claro. Aquello que observas, empiezas a convertirte en ello por tender hacia ello y por ser parte de ello. Por eso, una y otra vez te repetiré, cuando tú comunicas una tragedia, te conviertes en parte de esa tragedia. Pero lo contrario es perfectamente valedero. Cuando tú comunicas una bendición, en ese mismo momento ya eres parte de la bendición. Te conviertes en parte de la bendición. Por eso, si tú crees que un podcast como este le puede servir a otra persona, familiar, tío, primo, vecino, el cuñado, por favor, compártelo. Comparte este podcast en tus redes sociales. Hagamos de este mundo un mundo que valga la pena, teniendo espacios de reflexión como este, en donde si tú sentiste que te aporté algo que le confiriera valor a tu vida, una visión diferente, una comprensión distinta para mejorar, oye, ¿por qué no expandimos este mensaje? Y tú me ayudas y nos ayudamos todos. Esa es la propuesta que te hago. Comunica, comparte este podcast y espero que de verdad lo apliques, porque lo que, insisto, te he dicho el día de hoy es de una aplicación práctica enorme. Espero que hayas disfrutado mucho y pues bueno, seguro nos escuchamos en el siguiente episodio. Mi nombre es Alejandro Ariza y será un placer saber de ti muy pronto. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com.
Quedan todos los derechos reservados.